El error número uno que comete la mayoría al comprar su propiedad y cómo evitarlo. Si estás a punto de comprar tu primera propiedad y te da miedo equivocarte, este vídeo es para ti. Y lo peor es que hay un error que cometen la mayoría de personas a la hora de comprar su primera vivienda y no se están dando cuenta. Hoy te voy a mostrar paso a paso cuál es ese error y por qué la mayoría de personas que compran su primera vivienda cometen este error. Y te lo voy a contar desde la experiencia que llevo viviendo a lo largo de estos años como experto inmobiliario desde el año 2005 y en la actualidad haber participado ya en más de 450 a 500 operaciones inmobiliarias, compraventas, inversión, hipotecas, intermediación. Y básicamente se da ciertos factores donde muchas de las personas que empiezan a comprar su primera propiedad se equivocan. Mayormente, sobre todo, sucede cuando compran propiedades para invertir. La mayoría de personas, cuando van a comprar su primera propiedad, tienen mucha ilusión, tienen mucha motivación, mucha esperanza y la sensación de que por fin están dando un gran paso. Pero esa emoción del principio muchas veces juega en su contra, porque pasan por alto ciertos aspectos muy importantes que deberían tener en cuenta a la hora de valorar la compra de la propiedad. Muchas veces se centran en lo que es visible, en lo que ven del propio inmueble, en la zona donde están ubicados, probablemente en el precio y con el objetivo siempre de tener algo suyo, con ese sentimiento de propiedad, de querer tener realmente algo suyo. Y esto es un grave error, sobre todo si no se tienen en cuenta ciertos aspectos que te voy a mencionar ahora. Hay una gran diferencia entre comprar para vivir, intentando buscar algo que realmente nos entra por los ojos, a realmente hacer una inversión inteligente. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Pues bien, déjame decirte desde ya que la mayoría de gente, en la mayoría de casos, suele caer prácticamente en este error. Incluso aquellos que compran ya no solo como su vivienda habitual, sino que compran para invertir y posteriormente intentar hacer negocio con la vivienda. Se olvidan de estos aspectos y de los que te voy a mencionar en adelante. Y eso es algo grave porque una inversión en el inmobiliario realmente que no hagas bien puede costarte muy caro. El error número uno que comete la mayoría no suele estar ni en el banco, no suele estar ni en los intereses y tampoco muchas veces suele estar con el precio. Pero hay una cosa que es común y es que el error pasa por no tener un plan de inversión claro. Es decir, a la hora de comprar, mucha gente compra porque, bueno, todo el mundo dice que el ladrillo siempre sube y que es una buena inversión. Les motiva a comprar simplemente porque te dicen, bueno, es que el ladrillo siempre sube. O básicamente porque es una buena idea porque todo el mundo lo hace, sin hacer sus propias averiguaciones en ciertos aspectos basados en el plan de inversión claro. A la hora de comprar, muy pocos se preguntan cuál es el objetivo financiero que tienen con esa propiedad. Definir claramente cuál es el objetivo. Otro de los aspectos que suelen pasar por alto es cuál es el flujo que me va a dar ese inmueble. ¿Qué flujo neto voy a obtener después de hacer la inversión? Aunque parezca mentira, me ha llegado mucha gente a la agencia que directamente estaban buscando propiedades para invertir, pero cuando les preguntaba exactamente cuál es el tipo de rentabilidad que andaban buscando, pues la respuesta que te dan es que no tengo rentabilidad. Yo quiero invertir o quiero comprar algo en lo que yo viviría. Yo lo veo y si a mí me gusta, lo compro. Esto es un gravísimo error, básicamente porque cuando tú inviertes, lo que realmente estás buscando, lo que importa es la obtención de rentabilidad, de utilidad que te genera. Por lo tanto, comprar propiedades simplemente
que a ti te gustan, donde tú vivirías con el objetivo de hacer una buena inversión, en realidad lo que estás haciendo es una mala inversión casi con seguridad, porque no estás viendo el plan de inversión claro. Esa propiedad que tú estás buscando a lo mejor no se puede alquilar a un precio acorde que te permita poder tener una rentabilidad buena, y simplemente la estás comprando porque a ti te parece muy bonita. Es bonita a efectos de vista, pero eso no significa que sea una buena inversión, y este es uno de los típicos errores que se cometen. Después, otra de las cosas que no se contemplan es el tiempo al cual voy a tener que alquilarla, o al tiempo que voy a tardar en alquilarla. Bien, en estos momentos, a fecha de este vídeo, eso es prácticamente imposible, porque todas las viviendas que salen de alquiler, casi como aquel que dice, todavía no han salido, que ya están alquiladas. Pero no siempre el mercado está así, de esta forma, y muchas veces han habido momentos en los que determinadas propiedades hemos visto nosotros que costaban alquilar porque tenían ciertas características. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este factor, que allí donde vayas a comprar exista realmente una demanda que a futuro te permita poder alquilar, incluso tener rotación, porque muchas veces, y yendo a la parte de la compra, de la inversión, muchas veces no es ni tan siquiera la propiedad, sino el plan de negocio que tienes hecho sobre la propiedad. Es decir, te falta estructurar bien ese balance, sabiendo exactamente cuáles son los gastos que va a tener esa propiedad y cuáles van a ser los ingresos que esta propiedad te va a aportar en la modalidad de inversión en la que la estés estructurando. Eso es muy importante, ya que podría ir destinada al alquiler de habitaciones, podría ir destinada al alquiler vacacional, podría ir destinada al alquiler residencial, podría ir destinada pues a lo mejor a un alquiler de corto plazo, a otro de más largo plazo, etcétera. Es decir, tienes que tener muy claro cuál va a ser el objetivo y plantear una estructura de costes para saber exactamente cuál es la utilidad neta que te va a quedar. Y esta es la gran diferencia entre las personas que ganan dinero con los inmuebles o las personas que simplemente incurren en deuda con el objetivo de comprar ladrillo pensando que lo están haciendo bien, pero realmente no están midiendo bien el impacto ni tampoco la rentabilidad neta de la inversión. Y eso es un gravísimo error. Y te podría contar perfectamente muchos casos de gente que ha llegado a posterior a nuestra agencia para que le vendamos la propiedad, o que nos han facilitado la propiedad con el fin de vendérnosla para que nosotros como inversores se la podamos comprar. Sin embargo, en muchos casos ya decirles totalmente que es tarde. Es tarde porque ya, pues, como aquel que se dice, el mal ya está hecho. Y la deuda a la cual has incurrido te impide tener realmente rentabilidad de la propiedad. Este es uno de los casos de muchos, una persona que llegó y que bueno, en el momento de hacer la compra sí, estaba muy contenta, muy feliz, hizo la compra, pero luego se dio cuenta realmente de que lo que había hecho no estaba bien. Básicamente, ¿por qué? Porque no se fijó bien en los gastos comunitarios. Los gastos comunitarios eran bastante elevados, y no solo eso, sino que además le revisaron el tipo de hipoteca, y poco a poco, puesto que la vivienda era una vivienda que estaba nueva, pues fueron saliendo algunos desperfectos que tuvo que ir reparando. Con lo cual, imaginaos de lo que es pues una propiedad que compras con ilusión porque estaba en la zona que querías y demás, de repente te encuentras con todo esto por no haber hecho esa verificación de la estructura correctamente, como estamos diciendo. El inversor, en este caso, una de las cosas en las que debe fijarse, que es lo que siempre digo, las buenas inversiones se ven con la mente, no con los ojos. Es decir, tú puedes ver una propiedad que está ubicada en un sitio súper bonito, como te digo, la puedes estar viendo, que tiene una fachada increíble, sus elementos comunes son increíbles, tiene piscina, todo perfecto, ¿bien? Pero cuando tú empiezas a verla no con los ojos, a lo visible, sino empiezas a verla con la mente, ¿ok? Empiezas a verla de forma distinta. Ya no miras la fachada ni miras solamente el estado. El estado es importante para saber el tipo de inversión que vas a hacer y que realmente se ajuste en el balance final de compra, en un proceso en el que dentro de esa estructura se pueda alquilar y puedas tener una utilidad neta. Es decir, cuando yo voy a ver la propiedad, que incluso muchas veces, ya os digo, podéis hacer estos cálculos de rentabilidad sin ni tan siquiera ir a ver la propiedad. Muchas veces no es ni necesario que vayáis. ¿Por qué? Porque ya sabéis a qué precio se puede alquilar en la zona, ya sabéis a qué precio más o menos se está vendiendo, ya sabéis a qué precios más o menos podríamos
arreglar esa vivienda con los desperfectos que tiene, e incluso sabemos los gastos comunitarios, los gastos de contribución, posibles reparaciones que en un futuro puedan surgir. Es decir, que todo esto ya se puede prever incluso antes de ir a la finca. Muchas veces no necesitas, vamos, para nada ir. Esto justamente lo hablaba anteayer con uno de mis compañeros que se encargan de encontrar oportunidades de inversión sobre lotes, y lo que hacen es, con dinero de los inversores, comprar, hacen lo que es la compra de todo el lote de varias viviendas, la reforman y después las venden en partes unitarias. Muchas veces las propuestas se hacen incluso sin ir a la propiedad. ¿Por qué? Porque sabemos los metros que hay, sabemos los metros de reparación que hay en función del precio metro cuadrado de la reforma, sabemos exactamente a qué precio se pueden alquilar, sabemos qué tipo de compradora hay en la zona, qué tipo de estructura, qué reparación requiere. O sea, al final lo podemos saber prácticamente todo antes de ir. Son bases que desde ya antes lo puedes saber. Pues esto es lo que cometen este error muchos de los compradores principiantes que compran una propiedad y compran su vivienda habitual, pero se olvidan de estos aspectos, se olvidan del aspecto de la salida, se olvidan de, vale, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, de aquí 5 o 8 años no puedo pagar la casa? La podría alquilar y con el alquiler me cubriría los gastos de la hipoteca más todos los gastos para que mi riesgo sea cero. Esto muchas veces no lo miran. Se meten con todo, con todos tus ahorros, pierden toda su capacidad de poder tener algún tipo de incluso respuestas, si vienen mal dadas, porque van con todo, lo entregan todo y se olvidan de que en la vida pues muchas veces pueden pasar cosas que escapan de tus manos y que en algún momento te puedan hacer falta. Pues bien, a muchas de estas personas que me han llegado y me llegan aún, muchas veces, lo que les comento es esto. Digo, mira, tú lo que necesitas es entender el concepto de cómo realmente se utiliza la deuda y cómo realmente se estructura un balance de gastos en una propiedad para saber si realmente te sale a cuenta o no comprar esa propiedad. Por tanto, de forma resumida te diré que básicamente lo que me centro cuando les explico este punto tan importante es en centrarse en el flujo de caja neto que genera esa propiedad. Esto es lo más importante, es uno de los puntos más importantes, incluso más que el punto de ganancias de capital. Y me explico. Una propiedad puede tener dos tipos de fuentes. La primera fuente es por la propia revalorización que tiene, es decir, tú compras, imaginemos, a 100.000 y la propiedad en 5 años puede costar 120.000. Ese incremento, esa ganancia de capital de esos 20.000 euros, es algo que escapa de nuestras manos, porque nosotros no podemos controlar el mercado, no podemos controlar la tendencia que va a llevar, y aunque sí, ya sabemos que en términos históricos la vivienda siempre ha estado subiendo, cuidado, porque han habido tramos y hechos también en los que no ha subido, sino que ha bajado. Mucha gente, por ejemplo, cuando compró alrededor del año 2005-2006, cuando tuvimos el pico de precios en España, vimos como después, hacia el año 2010-2009, la diferencia de precios era abismal. Es decir, en algunas zonas se había corregido del orden de un 40%. Tú esto se lo decías a alguien en el pasado y te dirá, no, que va, tú estás loco, ¿cómo va a reducir un 40% la vivienda? Pues sí, esto ha pasado, son cosas que pasan. O puede pasar también que te dé un mercado de lateralidad durante ciertos años. Si tú entras con la especulación de comprar para que suba y vender, si entras en un momento de lateralidad que no controlas, pues evidentemente te puede suceder exactamente lo mismo. ¿Dónde está el punto real de beneficio controlable en la inversión inmobiliaria? En primer lugar, en el cash flow, y en segundo lugar, en la generación de ese cash flow con la aportación de valor. Y me explico. Si tú tienes una propiedad a la cual puedes reformar y le puedes incrementar el valor, por un lado, estás ganando esa posible ganancia de capital ya, porque ya has generado ese valor. Y lo recomendable no sería hacerlo para vender la propiedad directamente, si tú lo que quieres es crear un flujo de caja. Un flujo de caja lo creas a través de los alquileres. Por lo tanto, esa propiedad que estaba inservible, la reformas, haces una inversión y la alquilas. Ahí estás obteniendo rentas y por tanto podrías incluso incrementar un poco las rentas porque la vivienda está en buen estado. Eso lo puedes controlar con un plan de inversión adecuado. Que al final, de forma reducida, es precio de compra más reforma más los gastos más lo que hayas tenido que aportar, suma un total. Ese total lo trasladas a el alquiler que estás percibiendo y ya tienes la rentabilidad calculada. Podemos medir los gastos porque sabemos los gastos que tiene la propiedad dentro de ese plan de inversión. Pero no estamos comprando para directamente esperar sí o sí a que suba. Si
tú compras ahora y tienes la propiedad alquilada y te está dando un flujo de caja positivo, pues tú evidentemente tienes una buena inversión, a pesar de que puedas tener deuda, porque te puede estar cubriendo la hipoteca y te puede estar quedando una rentabilidad neta. Si además en esos 10 años, en ese ciclo de mercado, hay un mercado alcista, pues tenemos una doble ganancia, ya no solo las ganancias que serían por ingresos pasivos, sino también por las ganancias de la revalorización del inmueble. Ahí, si ya tienes un poco más de conocimiento, podrías jugar con los ciclos de mercado. Si tú en un momento de mercado de 10 años, por ejemplo, tienes la vivienda alquilada, te ha estado alquilada bien y te ha estado dando buena rentabilidad y durante esos 10 años sube mucho la vivienda, a lo mejor en cierta medida, por una cuestión de estrategia, te interesa más venderla y posteriormente hacer caja para poder comprar otra propiedad. Pero normalmente cuando se hace este tipo de inversiones, cuando quieres ver si una inversión es rentable, cuando vamos a buscar para poder alquilar después, nos tenemos que centrar en el flujo de caja. Eso es lo más importante. Si tú compras para alquilar y no hay flujo de caja positivo, es una mala inversión. Ya puedes verlo donde quieras. La inversión que quieras, en el lugar que quieras, en la calle que quieras. De hecho, y no me quiero extender mucho en esto, en las grandes ciudades tú estás comprando a precios más altos y a pesar de que hay mucha demanda, las rentabilidades son menores que lo que sucede, por ejemplo, cuando compras en zonas de la periferia. Esto pasa mucho en Barcelona, pasa mucho en Madrid, pasa mucho en Valencia, pasa mucho en Málaga, alrededor de grandes ciudades. Normalmente es cuando sueles comprar un poco más barato, hay una buena demanda de alquiler y por tanto los inmuebles son más rentables. Es decir, hay una gran diferencia entre comprar con la emoción a invertir con dirección. Por lo tanto, te diré así de forma resumida que, en primer lugar, define tu horizonte, es decir, ¿qué buscas con esa inversión? ¿Buscas flujo de caja? Es decir, comprar para alquilar y que te dé flujo positivo a pesar de que compres con hipoteca. ¿O qué buscas? ¿O buscas una ganancia de capital? Comprar un inmueble que esté para reformar, comprar, reformar y vender en un periodo de 3 a 6 meses, intentando obtener una ganancia de capital gracias a la aportación que estás haciendo de valor. Tienes que definir muy bien cuál es tu horizonte. Y en términos de cálculo, definir evidentemente cuál es ese flujo de caja neto real o, en este caso, si compras a corto plazo para hacer un flip, medir cuál es el flujo de caja, no flujo de caja, sino la ganancia de capital que vas a tener en ese periodo, es decir, los márgenes de compra y venta. A partir de aquí, en términos de ubicación, es importante, pero tampoco es determinante, porque pueden haber, de hecho, yo tengo un compañero inversor, y esto lo voy a poner como ejemplo real para que veáis que no siempre la mejor zona es donde está la mejor rentabilidad. Yo tengo un compañero que él tiene pisos en zonas de tercera, ya no de segunda, de tercera, zonas donde encuentras propiedades de 40.000, 50.000, 60.000 euros, bien, que están estartaladas. Él las compra, les limpia la cara, las arregla un poquito, las pone obviamente a punto y las alquila. Pero claro, estamos hablando de alquileres de 600, 650, 500, en propiedades entre 40 y 50, 60.000 euros. Estamos hablando de un 12% y en residencial, ¿entendéis? Esto en una gran ciudad, por ejemplo como Barcelona, en el Cuadrador, en el centro, o por ejemplo en Madrid, Barrio Salamanca, en esta zona, no lo haces ni de coña. No haces un 12% en residencial. ¿Bien? Porque, o sea, exceptuando alguna excepción, tú un piso de 1 millón de euros no lo alquilas por 10.000 euros al mes. ¿Hay alguna excepción? Sí, pero no lo vas a hacer. ¿Ok? O por ejemplo, pisos de medio millón, alquilarlos por 5.000 euros. ¿Hay alguna excepción? Sí, pero no es la norma. Lo normal suele rondar entre 2.000, 2.500, 3.000 euros. Pisos de 500, 600.000 euros. Y eso ya sería muy bueno, que sería el orden al 5 o 6%. Con lo cual, lo que te quiero decir es que todo depende de ese horizonte. Por eso es importante que definas tu horizonte y cuál es tu estrategia y el tipo de propiedad en la que quieres invertir. En este caso, imagínate este tipo de propiedades, incluso alguna, que ahora me viene a la mente, alguna propiedad súper destrozada de viviendas que habían estado ocupadas y que, o sea, hubo una que era increíblemente, creo que es la peor vivienda que he visto, que la compró por 18.000 euros.
18.000 euros, la arregló por unos 12.000 euros, bien, y el total inversión fue unos 35.000 euros. Creo que la tiene alquilada por unos 380-400 euros y ahora en esta situación la debe tener en torno a los 500. Tú imagínate, 30.000 euros alquilado a 500, estamos hablando de más de un 12%, del orden de un 14-15% en un residencial. Con lo cual, el mito de la propiedad que está en muy buen sitio, en una zona prime y tal, es más rentable. Mentira, es más cara, pero no es más rentable. No hay que confundir esto es muy importante. Por tanto, ¿cuál es la ecuación perfecta del sistema? El equilibrio entre precio y demanda, concentrando bien los gastos para saber exacto cuál es el flujo de caja neto. Lo importante es el resultado de este flujo de caja, del cash flow. ¿Bien? Eso es lo importante. Y eso viene medido entre ese equilibrio que te estoy diciendo de precio menos gastos en función del ingreso del alquiler, ofrece un resultado final. Porque mira, te diré que el error más caro muchas veces en este caso no es ni perder dinero, muchas veces es no tener dirección. El no tener dirección en un sector como el inmobiliario te puede llevar a tu perdición, básicamente porque te puede llevar a cometer errores que son muy graves, evidentemente en términos de pérdida de dinero. Errores que en este caso se manejan cifras mucho más elevadas. No es como, por ejemplo, hacer una inversión en bolsa donde sí, a lo mejor puedes hacer una operación de 5.000, 8.000, 10.000, 30.000, 40.000 euros, dependiendo de tu capacidad. Pero aquí estamos hablando ya de operaciones de 150, 200.000, 300.000 euros y muchos de ellos lo hacen con dinero que han recibido de herencias o dineros que han ganado en premios y directamente, hacen estas inversiones donde palman prácticamente el 50%. ¿Por qué? Porque no han hecho bien la medición, no han hecho bien esa dirección y han enfocado bien estos puntos que te estoy comentando. Esto es muy, muy, muy importante. Cuando entiendes eso, pues la inversión inmobiliaria deja de arrojar miedo y lo que arroja es libertad. Porque al final, cuando entiendes estos conceptos, lo que estás haciendo es establecer un sistema que te permita acumular patrimonio y generar ingresos pasivos que con el tiempo vas a poder ir aumentando. Así que decirte que este es uno de los errores típicos que se cometen a la hora de comprar la propiedad. Incluso me atrevo a decir, uno de los peores errores es comprar una propiedad para tú vivir en ella. Es prácticamente uno de los peores, por no decir el peor negocio, pero no me voy a extender y esto lo veremos ya en otro episodio. Espero que os haya gustado. El error 1 que se suele cometer y algunos de esos aspectos claves a la hora de tener en cuenta cuando quieres invertir en propiedades y si estás interesado en aprender sobre todo este universo, tengo el módulo de inversión inmobiliaria reservado para ti, en el que podrás acceder haciendo clic en el primer comentario fijado en este vídeo. Un acceso totalmente gratuito donde podrás acceder a la masterclass de la Fórmula BIM, el 4 en 1 de las inversiones. 4 módulos que he diseñado para que pases de cero a inversor. Primero, cambies tu mentalidad, un módulo de mindset donde cambiarás tu mentalidad de inversor y de emprendedor y a la hora de hacer todas las inversiones. En segundo lugar, un módulo de negocios donde te enseño a construir negocios online y a construir tu propio sistema de negocio a través de tu área de experiencia, o bien a cómo arrancar con el marketing de afiliados, si te interesa entrar en el mundo online no tienes mucho conocimiento. Y en el parte 3, un módulo de inversión inmobiliaria, que este para mí es la joyita de la corona, donde he acumulado todos mis años de experiencia desde el año 2005 y en el que encontrarás 23 estrategias distintas de inversión inmobiliaria, entre ellas la estrategia Cava, cómo comprar apalancado con el banco para su posterior alquiler de habitaciones, que para mí es una de las estrategias que te permite poder obtener más rentabilidad.